Good morning, everybody. I wish I could have spoken in Spanish that, but I can't. I'm standing here Estoy aquí representing an institution called representando Partners a in una Population institución que se llama Partners in And, we are Population here. Development. Aquí está el logotipo. PPD is a consortium of PPD 26 es una governments, consultora. and I'll explain the details Voy a about explicar it. los detalles. Una Before my consultora. presentation, Antes de mi let me present presentación, the three quisiera messages I yo want to dar put los across. 3 mensajes principales que traigo para Number one, ustedes. El to primero, understand aging entender el and to deal with envejecimiento aging y manejar el in developing envejecimiento countries, en los we países should en look vías at de different desarrollo. ways to develop countries. Pero para ello tenemos que ver qué pasa en los diferentes países. La conceptualización Our tiene que effort ser to analysis diferente. has to be Voy a different, hablar de un and also our análisis policy and program y implications are las different. implicaciones de This is the políticas y message programas number son one. diferentes según el país. In my Este es el presentation, mensaje I'll número also 1. briefly En mi present some of the presentación data and también voy a evidence to mostrar substantiate datos my y evidencia assumptions and para hypotheses. respaldar mis And supuestos y also mis I'll hipótesis. end my Y session también voy a with a terminar brief la introduction sesión about con una what is PPD presentación and how breve we're de lo que es doing PPD this y cómo promotion of nosotros estamos haciendo esta South-South partnership promoción de in enhancing asociaciones healthy sur-sur aging. para mejorar así el envejecimiento saludable. And specifically when I look at, I'll make few more brief introductory remarks. Aquí And I just want to emphasize again vamos a ver the el disparity esbozo of de mi aging presentación. in developed Veremos and developing la countries. disparidad del In my assumption, it envejecimiento is en los about países. Mi supuesto es health que equity. tiene que ver It's equidad also en la about salud. the manifestation of health inequity. También la It is, manifestación de la in a equidad very en salud specific form. tiene que venir de una forma Aging muy is mostly específica. El related to envejecimiento health equity or social inequity. tiene que ver con la And equidad en also salud how y the social aging is también. affecting Y hay que the ver cómo el socioeconomic envejecimiento conditions está of the afectando countries. las condiciones Does socioeconómicas de los policies países en vías inhibit de the desarrollo. demographic Hay que ver si transition las in some of the políticas societies están a like la par con la Bangladesh? transición And demográfica what could we y do tenemos que ver through qué podemos partnership between hacer different developing con las countries? diferentes alianzas sur-sur So para when ayudar a we los look at the países en vías de number, desarrollo. we are Aquí absolute number, vemos we are almost en talking cifras about a absolutas billion population by la 2030. población This number I know will update total in your series para el of año pages of 2030. presentation. Estas And also cifras if ya you la look at vimos the en otras geographical presentaciones. Si coverage vemos aquí la cobertura between geográfica 2015 entre el and año 2050, 2015 y el año you can look at the color 2050, si ven changes. ustedes ahí los cambios de And color, many other countries verán que will muchos be países progressing towards van a estar aging avanzando population. hacia una población más Generally, the envejecida. definition of aging Normalmente la society is definición de una more sociedad than 10% of envejecida the es que más de population is more than 10% de la 65 población years. tiene más de That country is 65 años. officially not Ese aging país ya se population. conoce entonces Look como at un país con which are población the countries envejecida. Si vemos aquí cuáles son los países que van a encajar en esa Some categoría, direct attention to podremos this, darnos cuenta. and this is Quiero the atraer su atención a esto. Estos son datos some of the global de scholars. fuente global. Si ven ustedes, If you look at Asia Pacific region, la región Asia-Pacífico, 2050, para el año Bangladesh 2015 y only about 7% Bangladesh of the tendrá population 7% de su is población 60 que plus. tenga más de 60 años. Because many of these Porque countries, they muchos are de seen estos as a young países parece population. como que I son understand that jóvenes, it's con población a joven, huge pero vean amount, ustedes number of que hay, population there. sí, And población it's joven grande, muy grande esta población joven, pero vean ustedes aquí cómo va a ir cambiando. También hay gente joven, pero también simultáneamente está envejeciendo. La población en China nada más 15.2% de la población es población envejecida. En la India nada más 8.9% de la población es población envejecida de más de 60 años. En Indonesia 8.2% y pueden ver ustedes aquí ver Tailandia 15.8%. Pero ven ustedes, Sri Lanka 13.9% y en el África subsahariana vean ustedes que hay casi todos tienen menos de 5%. Y si vemos el sur de África, ven también la población es joven. Ven aquí ustedes Egipto 7.9 y Túnez 11.7. Y si ven ustedes Latinoamérica y el Caribe, Colombia ya está en 10.8 y México 9.6 de su población, que es de más de 60 años. Mi primer supuesto es que el envejecimiento en los países en vías de desarrollo va a ser un gran problema, pero si no se entiende, si no se identifica, no se identifica parcialmente porque la evidencia proviene del norte y estos supuestos pues no nos están ayudando a entender cuál es el patrón del envejecimiento y sus complicaciones y sus consecuencias en el área en vías de desarrollo. Ese es uno de mis supuestos. También nosotros podemos ver las políticas nacionales sobre envejecimiento en los países en vías de desarrollo. Muchos de estos países en vías de desarrollo tienen algún tipo
de políticas relacionadas con el envejecimiento, pero si hacemos un análisis de todas las políticas de envejecimiento, vemos que son nada más la primera generación de políticas, no necesariamente están viendo o cumpliendo con todos los requerimientos, ni tampoco la asignación de recursos, y ninguna de estas políticas tienen una asignación presupuestal. Saben también que cualquier política sin presupuesto, pues es como una política vacía. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder financiar problemas del envejecimiento? Ese es un punto crítico. Y también tenemos que recordar que también esto tiene que ver con las metas de desarrollo sostenibles. En Nueva York se reunieron el año pasado varios sectores para ver las metas de desarrollo sostenible. Hay 17 y de esas 3 tienen que ver, y de esas 17, 3 tienen que ver con salud. La meta número 3 tiene que ver con una población saludable, incluyendo la población que envejece. Entonces, uno de los objetivos de las metas de desarrollo sustentable es que nadie se quede atrás, y esto incluye también a los ancianos. Entonces, pues estas son obligaciones globales de todos los países. Les explico por qué es importante ver las implicaciones globales de las políticas relacionadas con el envejecimiento y los programas relacionados con el envejecimiento. Eso se los explico después. Si vemos las disparidades entre los países en vías de desarrollo y desarrollados, vemos que incluso hay disparidades dentro de los mismos países. Aun cuando la población que envejece es una historia de éxito demográfico y se reduce la fecundidad, se está reduciendo la mortalidad, pero también vemos que hay diferencias socioeconómicas. Una de las principales causas de pobreza es el envejecimiento. El envejecimiento pues también lleva a pobreza en muchos países en vías de desarrollo, y también la disparidad no nada más se relaciona con la salud, sino también ingresos, medicamentos y varias áreas de aspectos sociales que reflejan envejecimiento. Si vemos el índice Age-Watch Global del 2015, podemos ver cómo se hizo este análisis. Vemos aquí que hay disparidad en seguridad de ingresos, salud, capacidades, un entorno adecuado. Estos son factores que también afectan al envejecimiento y que se utilizan para comparar entre países desarrollados en vías de desarrollo. También nosotros aplicamos los mismos principios para ver el envejecimiento en los países en vías de desarrollo. Entonces, aquí están algunos de los resultados. Aquí vemos la seguridad del ingreso, ingreso por pensiones, tasa de pobreza, bienestar relativo, ingreso per cápita. Vemos aquí en estado de salud, esperanza de vida, salud, bienestar psicológico, en capacidades, empleo, estado educativo. En cuanto al ambiente, vemos conexiones sociales, seguridad física, libertad cívica. Esto se aplica nada más. Si vemos esto en países en vías de desarrollo, veremos que, por ejemplo, el área de capacidad está muy limitada. Muchos países en vías de desarrollo no cumplen con los requerimientos mínimos para poder medir, por ejemplo, el área de capacidades. Aquí tenemos otra gráfica que explica la línea roja son los países miembros de PPD, y vemos aquí cómo muchos están por debajo de los indicadores. En la escala total lo vemos en el 80 y vemos aquí cómo salen. Entonces, pues, todos esos indicadores están aquí graficados, y lo mismo aquí para este índice y también el índice de salud. Vean ustedes la disparidad que hay. Esto es entre los países, pero también podemos ver disparidades dentro de cada país. Y este es el índice de capacidad en los países miembros de PPD y en los países en vías de desarrollo. También este es índice en relación con el medio ambiente, un medio ambiente adecuado, protección social, por ejemplo, y cuando vemos aquí el crecimiento poblacional, vemos que es un gran problema. Sabemos que el envejecimiento va a tener un impacto en muchísimos aspectos, y esto es un desafío para las políticas sociales. Vemos que esto afecta el mercado financiero, el mercado laboral, transporte, vivienda. Después les daré un ejemplo. En muchos de los países en vías de desarrollo están tratando de entender cuáles son los mecanismos, los mejores mecanismos de políticas para promover mejores ambientes laborales, para ayudar al envejecimiento. Por ejemplo, afuera tenemos una feria de los equipos de movilidad.
Sí, producir eso requiere algunas políticas, entonces eso es en lo que se están concentrando. En muchos países vemos que hay políticas relacionadas con el envejecimiento, pero tienen que vincularse con aspectos regulatorios de protección social, de seguridad, pero muchos de los desafíos es que esto no se está haciendo en muchos países, incluyendo en México. Y también si vemos cómo cambian, cómo se ven afectadas las cuestiones sociopolíticas en determinados países, sociedades por el envejecimiento y también las inversiones oportunas. Entender entonces esto no es nada más traducir esto como un eslogan político. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor opción de políticas que se requiere para una población envejecida? ¿En qué etapa podemos necesitar que se refuercen las políticas? Muchas veces, pues, eso tiene que venir de las secretarías, de los ministerios, pero ¿cómo se va a decidir esto? ¿Y cuáles van a ser las condiciones sociopolíticas en donde el gobierno decida intervenir? Si va a haber una Secretaría del Envejecimiento, se tendrá que crear un departamento del envejecimiento, que por ejemplo un determinado ministerio se cree para el envejecimiento. Entonces, pues esto tiene que ver con las políticas, pero no tenemos datos, no tenemos evidencia para poder abordar esos asuntos. Aquí tenemos algunos datos. Si vemos datos en los países en vías de desarrollo, vemos aquí que se considera un país envejecido con población de más de 60, en algunos de más de 65, y rara vez vemos datos de población de más de 70 o de más de 75 años. Entonces eso es importante para hacer las políticas. O sea, ¿qué tanto de la población de más de 70 o 75 están saludables? Eso es importante saberlo y muchas veces eso no se sabe porque es importante mantener esta población sana de los 75 a los 80 años, pero no se tiene información, no se tiene planes para ello. Este es el punto que estaba yo enfatizando. La generación de políticas muchas veces no va de la mano con la transición demográfica y esto es importante en los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados ya lo están manejando porque tiene una base de recursos, pero en los países en vías de desarrollo esto es un desafío porque no están asignando recursos para ello. Y eso tiene que ver con las metas de desarrollo sustentable. Cada país tiene la obligación de tener políticas y programas específicos para estas metas. Esto es de acuerdo con los expertos técnicos de la OMS que lo han establecido, pero en muchos países se tiene apenas la primera respuesta de metas de primera generación que no necesariamente llevan al camino para poder generar políticas especiales para la población que envejece. Por ejemplo, en muchos países, tener, por ejemplo, casas de reposo está en las políticas, pero luego estas casas de reposo van a ser una extensión de un hospital o una casa nada más de residencia. No hay políticas, hay necesidad de establecer regulaciones para casas de reposo. En muchos países este marco no está claro, aun cuando ya haya casas de reposo. Entonces, para eso se necesitan políticas y programas. Muchos inversionistas no quieren invertir mucho, por ejemplo, en el área de atención residencial para los ancianos porque las políticas no son claras, porque si tienen que ver qué tal, o sea, realmente esta casa de reposo es como un hospital, es una residencia, no hay políticas que lo establezcan, no hay marcos regulatorios, entonces por eso no hay una inversión en esa área, en ese ámbito. Y también, como ya les dije, los desafíos de las políticas es porque hay muchos cambios y esto tiene muchas implicaciones. Hay que priorizar también, establecer un mapa y hay que sincronizar las políticas del envejecimiento con otras políticas económicas sociales. Y también los programas en los países deben de promover el bienestar de la población envejecida para reducir la discriminación, las inequidades, la violencia y el maltrato a la población envejecida. Entonces, bueno, esto es uno de los objetivos de crear las políticas en relación con las poblaciones envejecidas. Simplemente quiero hablar un poquito de las oportunidades que tenemos de esas alianzas sur-sur, alianzas globales sur-sur. Cuando hablo de las alianzas,
pues es para cumplir con las metas de desarrollo sustentable. Estas alianzas pues tienen que ayudarnos a llegar a estas metas. Las 16 metas se relacionan, bueno, son 17 y tienen que ver con estas alianzas. Aquí tenemos un ejemplo de algunas alianzas que se tienen y qué es lo que nosotros estamos haciendo. PPD es un consorcio de 26 países y se estableció en 1994 como parte del Congreso Internacional de Población y Desarrollo. Una de las decisiones fue crear una asociación entre países en vías de desarrollo para que aprendieran entre sí y también para intercambiar experiencia técnica y tecnológica. Entonces, nosotros quizás seamos la única agencia que promueve asociaciones sur-sur en el área de desarrollo poblacional y México es uno de los miembros fundadores de la iniciativa PPD. Empezó con 10 países y México fue uno de los países fundadores. Y también actualmente el presidente de PPD es el secretario de Salud de China. Tenemos otros ministros ahí y el secretario es de Sudáfrica. Y también tenemos la Comisión Poblacional de Túnez, que es el tesorero. Esto es para que tengan una idea de cómo está organizada PPD. Nuestra oficina central está en Dhaka, Bangladesh, y a través de un proceso de licitación, Bangladesh propuso darle algunos beneficios a la organización si es que tenía ahí la sede como privilegios diplomáticos. Entonces ahí tenemos nuestra sede. También somos observadores permanentes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Nosotros ahí podemos discutir, deliberar. También tenemos un observador permanente en Naciones Unidas en Ginebra, oficinas regionales en Kampala. En Ginebra hablamos de cuestiones de población, de desarrollo. Les digo, tenemos una oficina regional en Kampala para los programas de África, una oficina de programa en Shanghái, un representante en UNESCAP. Entonces, bueno, es aquí en estas oficinas donde realizamos nuestras actividades, manejamos programas, políticas. El Consejo de PPD consta de Estados miembros que lo representan. Tenemos también un representante de México, que es la directora de CONAPO, y también tenemos representantes miembros en nuestro consejo y nuestras principales competencias es desarrollar alianzas en el área de desarrollo, salud, población y también nosotros somos una plataforma global para manejar todos estos temas. Cuando vemos nuestras prioridades estratégicas es garantizar acceso universal a salud reproductiva y servicios, integrar dinámicas poblacionales en planificación de desarrollo a nivel nacional, regional, internacional. Este es nuestro marco de intervención. Si ven del lado izquierdo, vean que hay 6 prioridades que tenemos en PPD y la quinta es promover un envejecimiento saludable. Esta es una de las prioridades de nuestra organización y esto se refleja y es lo que nosotros establecemos en nuestro plan global y es aprobado por los países miembros. Y es así como lo hacemos. Del lado derecho ven ustedes ahí que nosotros trabajamos a través de desarrollo de políticas de incidencia política en nuestro foro global. Ofrecemos diplomacia en salud global y población como herramienta para promover nuestras metas y objetivos y también desarrollamos capacidades y tenemos cooperación técnica entre los países miembros, manejo de conocimientos, alianzas y relaciones. Este es nuestro marco entonces para poder promover el envejecimiento saludable. En el área de responder a un envejecimiento saludable, abogacía, política y programas a nivel regional y nacional. Nosotros trabajamos con otras organizaciones y vamos a reuniones como esta a nivel mundial y también organizamos foros nacionales e internacionales sobre políticas de envejecimiento, especialmente en los países en vías de desarrollo. Y también vemos la parte de diplomacia en población y salud. La gente me pregunta qué es la diplomacia en población y salud. Quizás se recordarán que muchos de los gobiernos, la mayoría de los gobiernos nacionales, tienen obligaciones globales en relación con el envejecimiento. Bueno, pues muchos de los países miembros, muchos de los funcionarios de gobierno tienen que estar al tanto de esas obligaciones globales. Por ejemplo, México tiene ciertas obligaciones globales en cuanto al área de envejecimiento. México es parte de las declaraciones, compromisos, protocolos internacionales. Lo que tratamos de hacer es
recordarle a los países miembros de estas obligaciones y decirles, ustedes son parte de estos protocolos internacionales, de estos compromisos internacionales, de estas declaraciones. Entonces trabajamos con los países miembros para recordarles esos compromisos internacionales que tienen y que los cumplan. Esa es la diplomacia de población y salud. También en las reuniones de Naciones Unidas les recordamos a los países que firmaron una declaración y enfatizamos cuáles son sus compromisos internacionales. O sea que nosotros pues trabajamos con los países miembros para asegurarnos de que los países tengan claras sus prioridades, y también lo hacemos en los foros de las Naciones Unidas, en las reuniones, por ejemplo, de población de Naciones Unidas y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Trabajamos con los países miembros para que sepan cuáles son sus obligaciones en sus propios países y también a nivel internacional. Y hemos visto que muchos países, los ministros que representan a estos países en los organismos internacionales, con frecuencia, por ejemplo, los secretarios de Relaciones Exteriores, muchas veces técnicamente no están capacitados en el área de población y de salud o de envejecimiento. Entonces, pues ellos nada más tienen una percepción general, pero no conocen los detalles. Entonces, muchas veces trabajamos con los secretarios, con las delegaciones nacionales, con los secretarios de Relaciones Exteriores de cada país sobre esto, y les mostramos cómo pueden ellos promover el envejecimiento saludable. Y también trabajamos con los países miembros en las declaraciones nacionales, internacionales. Trabajamos en las discusiones, en los debates, también trabajamos en los cabildeos para tratar de influir en las obligaciones nacionales para que escalen de nivel, y es aquí en donde nosotros trabajamos conjuntamente con los países miembros en diferentes posiciones, por ejemplo, en envejecimiento. Entonces, esta es la oportunidad diplomática que nosotros utilizamos para promover el envejecimiento saludable entre los países miembros. También hacemos recomendaciones específicas y también pues tenemos documentación y tenemos personal de tiempo completo en Nueva York que da seguimiento, por ejemplo, aspectos específicos, como por ejemplo en áreas de población y de salud entre los países miembros. Y compartimos también las mejores prácticas. Por ejemplo, vamos a hacer un reporte detallado de los hallazgos de esta conferencia y también para el beneficio de los países miembros, para que sepan qué se habló en esta sesión. Esto es parte de compartir las mejores prácticas. También cada año tenemos reuniones entre los 26 países miembros. Los ministros de estos países vienen para ver cuestiones tecnológicas. Ahora, este año, vamos a tener una reunión y luego hablamos de aspectos de envejecimiento, las políticas, los programas, las implicaciones que tienen. Y también hablamos de las lecciones. Entonces, tenemos una mesa redonda cada año. Hablamos de la cuestión de envejecimiento. China, Tailandia, Vietnam, México también estará en la mesa redonda este año para ver desde varias perspectivas estas políticas sobre envejecimiento, y también vamos a ver cómo se pueden beneficiar. Y también tenemos nosotros intercambio de tecnología y de experiencias del sur para que entre los países interactúen, y también tenemos una comisión global sobre envejecimiento. Tenemos ahí comisionarios de salud que vienen de diferentes países miembros. Tenemos al comisionado, por ejemplo, de México, y estos comisionados se reúnen en esta Comisión Global de Envejecimiento. Entonces, luego sale un reporte, y de hecho el año que viene va a salir un reporte sobre las lecciones y experiencias entre los países miembros, y también un manejo del conocimiento. Aquí vemos cómo los países miembros manejan el envejecimiento a todos los niveles, desde asignación de recursos, mecanismos sociales. Incluso vemos cómo los gobiernos manejan el envejecimiento, cómo se crean, por ejemplo, instituciones nacionales para manejar estos temas, cómo se crean marcos regulatorios para manejar esto. O sea, se intercambia toda esta información y este conocimiento, y también se crean alianzas y se comparten recursos. Estoy aquí precisamente para intercambiar y compartir recursos, para trabajar con otros países y para poder entonces crear alianzas en el área de movilización social, movilización de políticas, y también para compartir las lecciones aprendidas. Estas son las áreas en las que nosotros trabajamos en Alianza Sur-Sur. Y
y quiero hablar un poquito más acerca de nuestra Comisión Global, cómo funciona, y el foro global Sur-Sur para ver cómo el sur está manejando el envejecimiento. Y vemos marcos teóricos también para entender el envejecimiento en contextos donde hay pocos recursos. Tratamos de que el envejecimiento se vea algo como algo neutral y establecer un marco para ver cuál es la relación también con la disponibilidad de recursos, porque muchas de las políticas y los programas que básicamente surgen, no es una crítica, pero muchos de estos programas que vienen incluso de las propuestas de la OMS no se fijan en la asignación de recursos. O sea, podríamos tener una política hermosa, pero si esta política no considera los recursos, de nada sirve. Entonces, pues sí se pueden implementar políticas, programas, pero hay que establecer recursos. Entonces tenemos que ver una nueva conceptualización, tenemos que cambiar de las alianzas norte-sur para hacer sur-sur. Todavía no hemos llegado ahí, es lo que estamos tratando de hacer, una reconceptualización, redefinir envejecimiento en los países en vías de desarrollo, ver cuáles son esos desafíos. Tenemos que encabezar esta evolución, todas estas hipótesis, estos supuestos los tenemos que desarrollar más, tenemos que discutirlos todavía más. Áreas de acción a nivel país también. Fortalecer el liderazgo de los países en el área de políticas y programas. Movilización comunitaria, por ejemplo, porque la movilización social es importante para manejar el envejecimiento. También tenemos que tener relaciones con las instituciones, como por ejemplo con el Instituto Nacional de Geriatría. ¿Cuántas instituciones, cuántas agencias en cada país ven el envejecimiento? Ahí tenemos que promover más esto en sur-sur y también en el norte, y también establecer colaboración técnica, no nada más en recabación de datos, sino también marcos regulatorios. ¿Cuáles son los mejores marcos regulatorios para manejar, por ejemplo, la atención a los ancianos? Los países pueden aprender entre sí de ello, y también participación comunitaria, involucrar a diferentes asociaciones, a la comunidad, y también pues responsabilidad y rendición de cuentas. Cuando hablamos acerca de ello, hay que recordar que la población envejecida pues tiene sus derechos también al voto. Entonces, hay que ver que los ancianos estén ejerciendo sus derechos al voto, por ejemplo, que haya políticas para ello. Muchas de las políticas pues podrían convencer, por ejemplo, como por ejemplo reducción materna y reducción de mortalidad infantil. O sea, así como se ven esas políticas, se tienen que ver las políticas para el envejecimiento. Hay que poner atención particular para ello. Estas nada más son algunas reflexiones aleatorias sobre el envejecimiento y algunas de las políticas que se podrían establecer, lo que los gobiernos podrían hacer en relación con ese tema. En general, es lo que quería presentarles sobre PPD. Les agradezco mucho y gracias por haberme invitado a esta sesión. Muchas gracias nuevamente.